diálogo de la tarde, hoy miércoles, mitad de semana, ya 29 de marzo de 2023. Os saluda Wendy Quinde, me acompañan Mauricio Icaza, Daniel Solórzano, Silvia Favari, por supuesto nuestro compañero también, Luis Ibarra en los controles y en la parte operativa. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola Wendy, hola amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenido a esta emisión de información, diálogo por la tarde por Radio I99. Qué gusto saludarlos, amigos radioescuchas. La expectativa se cierne una vez que se conoce que ya hay un proyecto de dictamen en la Corte Constitucional. Me estoy refiriendo concretamente al pretendido juicio político que en la Asamblea Nacional pretende llevarle a cabo a el jefe de Estado, al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Entonces ya hay acordémonos que en una primera instancia no tuvo los votos suficientes el primer proyecto de dictamen que lo ejecutó la jueza ponente en ese entonces, que era Teresa Núquez. Sí. Se resortió. Y ya hoy presentaron, los dos jueces ponentes nuevos presentaron ese proyecto de dictamen. Entonces vamos a analizar esto y algunas otras cosas más con nuestros invitados. Hoy tenemos un programa con muy buenos entrevistados y vamos a, evidentemente, a analizar ese tópico. Silvia. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes y también siguiendo muy de cerca las labores de rescate, ¿no? Hasta el momento se han recuperado 14 cuerpos en lo que es la zona cero del deslave, de la luz que ocurrió en Alausí, provincia del Chimborazo. Y bueno, seguimos también paso a paso con cómo se va desarrollando esta información. Hay sectores de la serranía que también están en zonas de riesgo y por las cuales muchos pobladores están clamando esa ayuda para poder de alguna manera ponerse a buen recaudo, ya que el clima sigue de una manera inclemente golpeando el territorio ecuatoriano. Y acá ya en Guayaquil se reportan en algunos sectores ya un aguacero torrencial en el Gran Guayaquil. Me acaban de llamar en este momento en el sector de San Borondón. En San Borondón, torrencial, San Borondón ya está al igual fuerte. que en el sur de la ciudad, según lo que nos reportan, bueno, pues también está lloviendo bastante fuerte. Aquí en el norte de la ciudad, las nubes están negrísimas. Mi hijo me acaba de hacer un reporte, me acaba de hacer un informe. Ya mismo se despostilla el cielo y obviamente también fuertes vientos que están causando en algunos sectores también un poco de inconvenientes con el tema de los techos. Bien, saludamos a nuestro primer invitado a la tarde de hoy. Siempre es un gusto contar con el doctor Ramiro Rivera, ex vicepresidente del Congreso Nacional y actual presidente del directorio de Diario El Comercio. Mi querido doctor Rivera, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Wendy, muchas gracias por la invitación. Un saludo pues a Mauricio, Eduardo, a Daniel, a todos los amigos que están presentes en este importante noticiero. Perfecto, mi querido doctor Rivera. Ayúdeme con algo. Usted se encuentra a un lado de la cámara y lo necesito un poquito centrado, es decir, en el centro, para poder tener exactamente una mejor imagen, porque estamos transmitiendo en televisión. Maravilloso, maravilloso. Perfecto. Vamos a arrancar entonces, Mauricio Icaza. No se ría, Mauricio. Lo que pasa es que yo le tengo un cariño muy especial. Sigo todas sus instrucciones, bueno. Es celoso, Mauricio, mi querido doctor, porque sabe que le tengo un cariño muy especial. Qué gusto saludarlo, Ramiro. Un gusto siempre conversar con usted. A ver, lo dije al inicio, Ramiro, ya hay el nuevo proyecto de dictamen por parte de los dos jueces que salieron resorteados. Y quisiera saber ahí un poco los tiempos, porque hay mucha información que confluye y de repente también confunde. ¿Cuál es el bendito plazo que realmente tienen los jueces para pronunciarse sobre este proyecto de dictamen? ¿Vence efectivamente el jueves o no? Bienvenido. Bueno, gracias, Mauricio. Bueno, la ley de la Corte Constitucional, creo que es la ley orgánica de control jurisdiccional, el nombre preciso no lo sé, establece un plazo de 6 días. Se supone que el día de mañana debería ser el último día en el que debe pronunciarse la Corte. Pero diríamos, la Corte es el máximo organismo de control jurisdiccional en materia constitucional. Si eventualmente la Corte no resuelve en 6 días, no es que pierde la competencia, sigue siendo el orden de control constitucional. Hemos especulado mucho, se ha engañado por las redes, muchos pretenden interpretar la Constitución, pero el único órgano que lee e interpreta la Constitución es la Corte Constitucional del Ecuador. Hubo una primera jueza ponente
Al parecer, el texto no fue acogido por las 2/3 partes, nadie sabe el sentido del texto. Hoy hay un segundo informe de 2 jueces ponentes, no se sabe su contenido. Tengamos paciencia. El hecho concreto es que jurídicamente el enjuiciamiento penal al jefe de Estado no se ha iniciado. Solo se inicia conforme el 148 de la Constitución cuando se emita un informe de admisibilidad. Lo que vivimos es la bulla, el relajo, el escándalo de esto que es tan peculiar y adherido a la tradición política ecuatoriana. Doctor Siempre Rivera, esto nos ha pasado. Doctor Rivera, en un tema procedimental, ¿qué es lo que debería venir? ¿Debería darse una especie de discusión entre los jueces constitucionales en torno a este proyecto de dictamen? ¿O basta con que ellos tengan el documento y luego se reúnan a votar directamente? Porque también existían esas voces, también existían esos comentarios, que lo que no se había admitido era de declarar la inadmisibilidad sin discutir el tema, y que lo que cabía era el hecho de poderlo conversar, poder desmenuzar y poder discutir ese proyecto de dictamen. ¿Qué es lo que debería darse ahí? No sabemos, Mauricio, cuál es la dinámica de un órgano jurisdiccional. Cuando hay un juez que es ponente de una causa, se supone que por sorteo o por elección, él será encargado de elaborar jurídicamente el caso y formular un borrador. Este puede ser aceptado o rechazado. Lo único que podríamos decir es, partamos del supuesto, Mauricio, de que también la Corte evite una dilación y el borrador del dictamen sea previamente, diríamos, concertado, consultado. No sabemos la dinámica, pero yo partiría, diríamos, de la presunción de que lo más probable sea que esta nueva ponencia sí tenga las 2/3 partes, pero pongamos en hipótesis que no la tenga, es decir, que haya 5 por un lado y 4 por el otro lado en uno u otro sentido, es decir, a la admisibilidad o a la no admisibilidad. Simplemente significaría de que la Corte se ha entrampado, simplemente eso, de tal manera que esperemos que haya ya una resolución, un dictamen, conozcamos su contenido y ahí sabremos si este proceso de enjuiciamiento político se inicia o si institucionalmente se cierra. Doctor, gracias por contestar mis inquietudes. Leonidas Castro, ¿me confirmas? Wendy está en el... Sí, ok. Leonidas Castro tiene más preguntas para usted, luego Daniel Solórzano y finalmente Silvia Favara. Leonidas, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Mauricio. Doctor Rivera, y si se entrampa la Corte Constitucional, no encuentran esos 6 votos que se necesitan. Conocimos de que aparentemente ya hoy ya está la ponencia, es decir, ya está elaborado el documento por el cual van a votar los magistrados de la Corte Constitucional. Si se entrampa la Corte y no consigue esos 6 votos, ¿legalmente el procedimiento termina allí o jurídicamente qué queda todavía por hacer? Podríamos decir que si la Corte no emite un dictamen que tenga la adhesión de los 6 jueces, que es las 2/3 partes de sus componentes, 9 en total, simplemente que no hay resolución. Es distinto cuando en materia de derecho administrativo usted fija un precepto que se llama el silencio denegativo o el silencio concedido. Por ejemplo, cuando se plantea al Congreso, a la Asamblea, un proyecto de ley urgente y la Asamblea no resuelve en 30 días, entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. O cuando se trata del problema de la inmunidad parlamentaria, si el Congreso no se pronuncia en un tiempo determinado, se entiende que ha concedido la autorización. En este caso no. Lo único que podríamos decir es que la Corte Constitucional es el máximo organismo de control constitucional, que está por encima del Ejecutivo,
del legislativo, del judicial, del electoral, de transparencia. Está en la cúspide del poder y es el único órgano que tiene facultad de lectura y de interpretación de la Constitución. Pueden haber 1000 opiniones con 100 abogados o con 10.000 abogados. La única opinión válidamente aceptable debe ser la que emita la Corte Constitucional. Si es que no hay resolución concediendo o negando, simplemente el proceso se dilata. No es que la Corte pierde competencia. Entiendo que en el reglamento o en alguna sentencia, la misma Corte señaló que cuando no logre una decisión en un plazo determinado, la Corte no pierde competencia en el control jurisdiccional, porque ese control lo manda la Constitución política. Doctor Rivera, pongámonos en un supuesto en que no debería ser el caso, pero supongamos que la Corte Constitucional da paso y va al Pleno, regresa a la Asamblea Nacional la aprobación del juicio político del presidente de la República. En ese momento, jurídicamente, el presidente puede aplicar la muerte cruzada, no tiene ningún impedimento, no porque llegue ya el juicio a la Asamblea, no estaría impedido de aplicar la muerte cruzada, doctor Rivera, porque también hay voces que dicen de que, bueno, no podría aplicarlo, otros dicen que sí. Jurídicamente, ¿qué es lo que cabe en este caso? Sí pasa el filtro de la Corte Constitucional del juicio político. Mira, el artículo 148 de la Constitución es absolutamente claro. El presidente puede disolver la Asamblea en los casos de arrogación de funciones o de obstaculización al Plan Nacional de Desarrollo. En esos dos casos, el presidente requiere el dictamen favorable previo de la Corte Constitucional, pero también puede disolver por crisis política y conmoción interna. Ahí no tiene condiciones, no tiene procedimiento ni algo que le regule. Es una facultad privativa del presidente. Exactamente, condición privativa de la Asamblea cuando, conforme el 130 de la Constitución, acuérdese usted, Leonidas, que en el tercer intento de destitución al presidente quisieron hacer la muerte cruzada. Sacaron 84 votos, se habían robado 4 votos de manera digital y en la otra votación quedaron con 80 votos. El presidente, a mi juicio, no tiene absolutamente ninguna limitación, porque no tiene usted una ley que regule cuáles son las condiciones para declarar, diríamos, la conmoción y la crisis interna. No, eso es a libre interpretación del jefe de Estado, que lo puede hacer en el mismo decreto de la disolución del Parlamento. Ahora bien, si hay admisibilidad, usted tiene dos opciones. La una, que el presidente se asuste y llame a la muerte cruzada, que tendría un enorme costo político para el país y particularmente para el presidente. Veo harto difícil que el presidente se salve en una nueva elección. La otra posibilidad es que vaya usted a juicio, vaya al juicio y no haya los 92 votos, donde es altamente probable, porque también los legisladores tienen miedo de irse a la casa. Muchos de ellos, cuando se regresen a sus pueblos, difícilmente regresarán al Parlamento. Muy bien, doctor Rivera. ¿Tiene más inquietudes, Daniel Solorzano? Adelante, gracias, Leonidas. Doctor Rivera, qué gusto poder dialogar con usted. Sin duda, uno de los protagonistas de las últimas 3 décadas en esta democracia que tenemos, una democracia atiborrada por escándalos, por corrupción, pero que no deja de ser pintoresca. Y digo protagonista porque estuvo en primera plana en el año 2003, si es que mal no me equivoco, era legislador. Doctor, corríjame si es que mi memoria no me está fallando. Era legislador, vicepresidente del Congreso, ¿verdad? Sí, así es, exactamente, desde el 2003 hasta el 2006, exactamente. Muy bien, desde el 1998 hasta el 2002, si es que mal no me equivoco, y fue reelecto. El 2006, sí. Perfecto. Y estamos entrando en materia en contexto histórico. ¿Por qué lo llevo hacia allá, doctor?
porque me da la impresión de que el país no ha aprendido la lección de todo lo que significa esta pugna de poderes. En el año 98 llegó, perdón, en el año 2008 llegó, 2006 llegó una nueva tendencia política, hizo una constituyente, armó una constitución a su gusto, estableció una muerte cruzada para un poco tratar de tabular, por decirlo algo, las pugnas de poderes entre la Asamblea y la Presidencia de la República. ¿Hay alguna semejanza, hay alguna diferencia con el proceso que se llevó a cabo de la destitución? Ojo que no fue la Asamblea, en ese entonces la Congreso, sino fue la gente, con la destitución del presidente Lucio Gutiérrez. Doctor, tomando en cuenta que había una pugna abierta entre el Congreso, en ese entonces, hoy Asamblea, y la Presidencia de la República, en ese entonces liderada por Lucio Gutiérrez. Vea, Daniel, su pregunta es muy sensible, ¿no? Sí, en el yo sentido de que topa un problema esencial de la democracia ecuatoriana. Esta es una democracia muy frágil. Si usted divide el tiempo del sistema republicano con el número de presidentes, probablemente tenemos un presidente por cada año 8 o 9 meses. Sí. Si dividimos el tiempo de vida republicana con el número de constituciones, hemos tenido más de una constitución por cada década. Mientras los ingleses no tienen constitución escrita, tienen la Carta Magna del siglo XIII, aprobada por el rey Juan Sin Cielo en 1215. ¿Ya? Tal es la inestabilidad que desde el 79 hasta hoy hemos tenido 17 gobiernos, 3 constituciones, 3 golpes de la calle: Bucarán, Maguad, Gutiérrez, un presidente secuestrado, 8 presidentes procesados. Bueno, tenemos una democracia absolutamente frágil. Algunos vicepresidentes también procesados. Por supuesto, varios vicepresidentes, comenzando con la renuncia de Alberto Dají, que estaba sometido a enjuiciamiento político. Sí, señor. Y luego me parece que 3 o 4 vicepresidentes que se cambió durante el gobierno del mandato de Lenín Moreno. Usted tenía una democracia frágil, débil, endeble, accidentada, y una política emocionante, romántica, agonística, visceral. Dramática, visceral. Sí, una política, Daniel, canibalesca, gregaria, tribal, salvaje. Eso es lo que le tiene mal al Ecuador. Y como decía hoy en un artículo en el diario El Comercio, lamentablemente las élites no se preocupan de los problemas de fondo, sino todos estamos danzando alrededor de la bronca. Esa es la tragedia del Ecuador. De tal manera que este conflicto tiene mucho que ver con la inestabilidad, con la precariedad de las instituciones y con la dinámica de la política nacional. 17 horas con 51 minutos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta que le haré es esta figura de la muerte cruzada que no tiene precedentes en el país, porque usted ya ha hecho un breve paso por la historia y efectivamente la calle y los militares son las que han votado a los presidentes, no el Congreso como tal. Ahora viene la figura llamada muerte cruzada, una figura que no ha sido usada nunca, creada en la Constitución del 2008, una figura que ciertamente deja abierto también muchas inquietudes respecto a su legitimidad. Ojo, no legitimidad legal, sino su legitimidad política, que la pueda llevar a cabo un presidente que tiene un bajo nivel de aceptación, que la lleve adelante un presidente que perdió un referéndum. Yo sé que la Constitución está al margen de esas lecturas políticas, coyunturales, momentáneas y epidérmicas, pero sin duda es una figura polémica. Sí, sin duda. Mire usted, Daniel, si el presidente ganaba el referéndum, probablemente no estábamos en este conflicto. Ese es el punto 1. Y algunos matices. Punto 2. La disolución de la Asamblea es una típica institución del sistema parlamentario, pero se calcó de la Constitución bolivariana de Venezuela.
pero también es una figura que fue introducida por varios regímenes autoritarios en América Latina. Claro que sí. Lo inventó el dictador Terra en Uruguay en los años 30. Lo inventó Duvalier en Haití. Stroessner en Centroamérica, en Paraguay. Pinochet en Chile. Fujimori en Perú. Sí, la institución que se calcó aquí a vista de la voluntad de Podemos de España, que vino, cobraron y hicieron la Constitución, y los alzamanos de Montecristi lo aprobaron, es una institución típica de los presidencialismos autoritarios. Pero podríamos decir, para ser benéficos, para ser no muy fuertes, que es una especie de válvula de escape a una olla de presión. Hay varios mecanismos, no hay tiempo para discutir ese tema, pero es un precepto controvertido, porque es injertado del modelo del sistema parlamentario, donde el gobierno requiere la condescendencia de la mayoría parlamentaria. Y cuando pierde la mayoría parlamentaria, el primer ministro, el canciller o el jefe de gobierno dan paso a otro primer ministro, que es lo que ha sucedido en Italia, en Alemania y en otros países de Europa cuyo sistema político es parlamentario. Doctor, le agradezco mucho. Siempre es un gusto poder conversar con usted y, como lo dije al principio, uno de los protagonistas de los últimos 30 años de democracia en el país. Mi compañera Silvia Favara tiene más inquietudes. Doctor Rivera, buenas tardes. La verdad es que el panorama que está viviendo el país en estos momentos es realmente caótico, realmente inmisericordia, como después de tener tantos problemas como los que estamos atravesando en estos momentos, el tema de la seguridad, el tema de las vacunas que no permiten a la gente trabajar, tenemos el tema de los embates de la naturaleza, todas estas tragedias, estas desgracias, y encima de esto tener que lidiar con esta pugna de poderes, porque siendo pragmáticos, lo cierto es que si no se da la luz verde a un juicio político, seguirá la Asamblea con estas conspiraciones, porque definitivamente desde el primer día en que Lasso fue presidente, ellos han comenzado con esta campaña por no permitirle trabajar, por boicotear todos los planes y proyectos que pueda tener el gobierno, que no es perfecto, como ningún gobierno lo es, sus cosas buenas tendrán, pero lastimosamente solo se quiere a profundizar en lo malo. ¿Cómo hacerle entender al poblador, al ciudadano común de a pie, que en su cabeza no engrana bien este tema de los juicios políticos, que aparte es una herramienta, una figura que está ya tan gastada en la Asamblea Nacional, porque es uno de los hobbies que tiene la Asamblea? ¿Cómo explicarle a la gente que le hace daño al país de solo imaginar que se quiera tumbar a un presidente buscando inclusive hasta fórmulas que no existen, y que igual de malo también es el llegar a un extremo de tener que dar una muerte cruzada y disolver una asamblea? Mira, Silvia, yo no puedo sino compartir el contexto de su reflexión, que es una pregunta que tiene su propia respuesta. Esto es dramático. Esto es muy malo para el Ecuador. No significa que en democracia no tenga que haber parlamento y en el parlamento oposición, pero una oposición democrática, una oposición de alternativas, una oposición propositiva. De aquí se trata de una oposición salvaje, de un grupo que quiere la impunidad para su jefe, que es el correísmo, de alguna otra organización que está resentida, de los rebeldes de otras dos organizaciones. La gente quiere trabajar, quiere vivir, quiere paz, quiere seguridad. La tragedia del Ecuador es que sobre las secuelas del terremoto, de este invierno al que todavía no le llega el fenómeno del Niño, el narcotráfico, la criminalidad, la inseguridad, los asaltos, las vacunas. A este infierno se suma la podredumbre de la política ecuatoriana. Y ese es el problema para el Ecuador, porque los ecuatorianos deberíamos estar enfrentando las amenazas que nos son comunes a todos, que es el narcotráfico
la violencia transnacional, la inseguridad, para luego enfrentar el problema del empleo, el resto de problemas que tenemos los ecuatorianos. Pero lamentablemente, la política, en vez de ayudar en función del bien común, la política se ha vuelto un arma peligrosa de estupidez, de irracionalidad, de política salvaje, canibalesca, que lo único que quiere es salirse con las suyas, aunque le importe un comino el destino del Ecuador. Dios quiera que algún momento mejore la política, pero ¿sabe qué, Silvia? La política también es el espejo en el que se refleja los distintos rostros de lo que es un país. Porque la representación que tenemos no fue invento de nadie. Es una representación decidida y votada por los electores, que son los mismos ecuatorianos. Doctor, ¿cómo podemos pensar que realmente funcionarios de bien, con buenas intenciones, capaces, quieran tomar las riendas de este país cuando vemos lo que está ocurriendo? Para irme a un ejemplo, lo que ha ocurrido ayer, este asesinato a esta funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre esa información que ella habría denunciado irregularidades, y entonces nos damos cuenta de que por más que hablemos de 1, 2 o 3 funcionarios que tienen valores, que quieren sacar adelante, sucumben ante estos sistemas que están podridos, que están ya arraigados, estos sistemas altamente corruptos, y que si alguien no engrana, está de más, tiene que ser eliminado, tiene que estar afuera. ¿Cómo vamos a poder salir adelante de esta forma? Me parece, Silvia, que pocos tienen una idea clara de la magnitud del fenómeno de la violencia criminal, de la violencia transnacional, del crimen organizado y de la línea de horizontalidad o de transversalidad que cruza todos los problemas con el lavado y el narcotráfico. Estamos llegando al momento donde la gente que tiene valores, que tiene ética, que no cede a las tentaciones del dinero y de la corrupción, tiene como destino la fatalidad, el sicariato y el asesinato. Ese es el país en el que vivimos. País que tiene ese problema que no ha nacido hoy, ni ayer, ni hace 10 años. Un problema que fue creciendo poco a poco, que contó durante una década con la vista gorda probablemente, con la aquiescencia, con la complicidad, con la convivencia o con la cohabitación. Ese es el problema de fondo. Si el Ecuador no soluciona ese problema de fondo con otros, como una reforma política, como la organización de partidos fuertes, con ideas, con programas, con propuestas, y no cantidad de tiendecillas que se venden, se arreglan y se alquilan, el Ecuador va a ninguna parte. Esa es la tragedia que usted describe y la tragedia que la absoluta mayoría de los ecuatorianos la sufre diariamente. Cuando sufre si un hijo sale y no sabe si regresa, o cuando usted tiene miedo de aceptar un café en una cafetería por el miedo a que una moto o encima de una moto vengan 2 bandidos y hagan un reguero de sangre. Esa es la tragedia del Ecuador. Tragedia que lamentablemente las élites en general, políticas, sociales o económicas, no lo ven. Un país donde un señor, por respetable que sea, el señoriza, quiere imponer su credo. País donde otro señor de apellido Vargas dice que si no le hacen caso, se toman los pozos petroleros. Una asamblea que da amnistía a vándalos y a criminales. Ese es un país que no va a ninguna parte. Gracias, doctor Rivera. Qué importante es analizar, no solo leer la información, sino que analizar para darnos cuenta en los errores que estamos cometiendo y qué legado le estamos dejando a las futuras generaciones. Un país lleno de odio, donde no hay oportunidad para poder desarrollarse. Gracias, doctor Rivera, por contestar mis preguntas. Mi querido doctor Muy Rivera, amable. una sola inquietud de mi parte.
¿De verdad tenemos esa calidad de asambleístas en la Asamblea Nacional, valga la redundancia, que desconocen de lo que dice la Constitución, o tenemos una Constitución que no está clara y que se puede interpretar de manera antojadiza dependiendo de la conveniencia de cada tienda política o de cada persona que pues pueda utilizarla a su favor? Vea, Wendy, como en todo en la vida tienen que haber buenos y malos. No creo que todos los que están en la política sean malos, ni todos buenos. Hay gente serena, inteligente, formada, equilibrada y sensata. Hay gente ignorante, mediocre, irresponsable, corrupta. Sí, o demagógica. El fondo es cómo actuamos en política. Si la política fuese controversia de ideas, debate de ideas, de propuestas, con respeto y con tolerancia, no habría ningún problema. Si la política tuviese caminos de entendimiento, donde se puedan resolver y definir políticas comunes que beneficien a un país, no habría ningún problema. El problema del Ecuador es que todavía no pasamos de una política tribal, antigua, salvaje, violenta, donde al que piensa distinto no lo vemos como adversario, sino como un enemigo. Un ejemplo son las redes sociales. Usted ingrese a Twitter o a cualquiera de las otras aplicaciones o plataformas. Usted plantea una idea romano, y lo que va a recibir es un alud de insultos, de improperios y de adjetivaciones. Así es. Ese es el problema. Problema agudizado por un fenómeno planetario de las redes sociales, que son grandes avenidas, unos de opinión de cada uno de los ciudadanos y otros vomitivos, de exaltación, de discurso del odio, de adjetivación, difamación, de la agresión. Lamentablemente, esa sigue siendo la política. Por eso, la política tiene que ser reconstruida y por eso tiene que haber alternancia. Y quizá gente joven, formada, buena, con ideas, tolerante, racional, sensata, esa gente ingrese a la política. Porque si gente racional no ingresa a la política será ocupada mayoritariamente por gente irracional. Así es, lamentablemente está reinando la irracionalidad en nuestro país. Muchísimas gracias, mi querido doctor, por haber estado en estos micrófonos. Siempre es muy oportuno y muy grato tenerlo aquí. Un abrazo. Muchas gracias, Wendy, a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy gentil. Ramiro Rivera, aquí en Diálogo de la Tarde. Momento de darles recomendaciones. Vamos a abrir el espacio a las menciones publicitarias. Y quiero decirles que aprovechen el confort que les ofrece Urbanización Riona. Este proyecto inmobiliario está ubicado en el kilómetro 3.5 de la vía San Borondón. Se ofrecen departamentos desde 165 metros cuadrados. Disfruta de la calidez y exclusividad de vivir en la mejor ubicación cerca de todo. Reserve con tan solo $2,000. Contáctelos al 097-9565-386. Recuerde, Urbanización Riona. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más. Esto es Diálogo de la Tarde. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. Al mal tiempo, buena cara. Pinturas Unidas. Unitol. Este ácido limpiador de superficies remueve manchas, hongos e incrustaciones en paredes y pisos. Elimina la alcalinidad de superficies de concreto y ayuda al anclaje de la pintura en el cemento. Puede ser utilizado como desinfectante, ya que permite la eliminación del sarro en baldosas, inodoros y cisternas. Que las lluvias no te quiten el sueño. Pinturas Unidas. Pinta bien.
Los mejores planes son de a dos. Con el Dúo Plan de CNT recibe 2 smartphones desde $14,50 más impuestos. Además, habla y navega ilimitadamente con tu plan Ultra Navegación. Solo en CNT encuentras los mejores planes. Visita nuestras agencias en todo el país o pídelo al 1-800-100-100 y contrátalo ya. Valor promocional. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es. Por un Guayaquil más limpio. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. No botes desechos a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Interagua, lo bueno fluye. Prefectura del Guayas, junto al Hospital León Becerra y la Fundación Esperanza, transforman para bien la vida de cientos de familias guayasenses a través de la nueva misión humanitaria. Cirugías gratuitas de manos. Se atenderán patologías como fracturas, quemaduras, condiciones de espasticidad, lesiones congénitas de tendones, de nervio y plexo braquiales. Si conoces algún caso en tu entorno o familia, inscríbelo hasta el 31 de marzo, de 10 a 13 horas en el Hospital León Becerra. Prefectura del Guayas. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Diálogo de la Tarde a través de I99. Recordarles que nos pueden ver en este momento a través de nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio I99. También nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo a las 24 horas del día a través de nuestro portal web en el Real Audio en www.i99.com.es. Como siempre, están cordialmente invitados a que nos sigan en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter en @Radio I99. Estamos cumpliendo 37 años y gozamos de su amable sintonía. Estamos en el sitial número 1. Estamos número 1 en sintonía, y gracias a todos ustedes por continuar con nosotros y darnos ese regalo en este aniversario. 37 años de Radio I99 junto a ustedes y como siempre creciendo esta familia, esta casa y con la tecnología, porque ahora no solamente somos el del 98.9 FM, sino también estamos en todas las plataformas digitales y por supuesto también a través de CNT Play. En esta plataforma nos pueden ubicar y la pueden descargar desde su teléfono celular. Lo digo porque me toca el turno de la palabra, pero estoy seguro que mis contertulios piensan igual. Es un verdadero lujo ser parte de esta empresa, ser parte de este equipo y ser parte de los programas de I99. Así es. Bueno, vamos con nuestro siguiente invitado, el reconocido politólogo y siempre también amigo de esta casa, César